¿Me avisas, hermano? A Romanos, vamos hermanos en nuestras Biblias, a Romanos capítulo 12, versículo 9 al versículo 13. Romanos capítulo 12, versículo 9 al versículo 13. Hermano, ¿necesita una Biblia? Bien pueda. Yo aquí estoy. ¿Sí? Ok, muy bien, hermano. Romanos capítulo 12, versículo 9 al 13. ¿Estamos todos allí, hermanos? Amén, muy bien. Leamos lo que dice la bendita palabra del Señor. Versículo 9. Ahora, quiero que noten esto. Voy a hacer énfasis en dos palabras puntuales en el desarrollo del sermón, ¿ok? Primero, versículo 9. El primer énfasis, el amor sea sin fingimientos. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros, ¿con qué? Con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Muy bien. Antes de considerar, hermanos, lo que este pasaje significa para nosotros, es bien importante que recordemos el contexto de nuestro texto. Recuerden que nosotros nos adherimos a una predicación expositiva de las Escrituras y la última vez que predicamos Romanos fue hace más o menos mes y medio. Así que es importante que recordemos en qué quedamos. Recuerden, hermanos, que por así decirlo, Romanos tiene dos grandes divisiones. Una división, la primera, inicia en el capítulo 1 y termina en el capítulo 11. ¿Cuál es el tema que se trata en esta primera división? Doctrina, fundamento doctrinal. Ahora, no quiero decir que en estos 11 capítulos no haya una exhortación práctica, desde luego, pero el énfasis tiene que ver con doctrina. Luego, la segunda división de esta carta inicia en el capítulo 12, que es donde estamos, y termina al final de la carta en el capítulo 16. ¿Y cuál es el énfasis de esta sección? ¿Ustedes lo saben? Práctica. Así es, mi hermana. Práctica y más práctica. ¿Eso quiere decir que no hay doctrinas? No, sí, ciertamente hay un montón. Pero el énfasis de esta sección es la práctica que debemos tener en nuestra vida a la luz de la doctrina que fue expuesta en los primeros 11 capítulos. ¿Me hago entender? Muy bien. Ya puestos en el capítulo 12, el capítulo 12 inicia en el versículo 1 y 2, Pablo inicia, inspirado por el Espíritu Santo, haciendo una exhortación a que los creyentes consagremos nuestra vida a Cristo, que nos entreguemos a Él como un sacrificio vivo delante de Él. Y esto es posible, dice Pablo en estos dos primeros versículos, esto es posible si es que el cristiano ha entendido correctamente la doctrina. En otras palabras, un entendimiento correcto de la doctrina hará que el creyente quiera consagrarse completamente a Cristo. Eso es lo que dicen los primeros dos versículos. Luego, el versículo 3 hasta el versículo 8, el apóstol Pablo ahora va a tocar el tema del servicio diligente a Cristo, a su obra. En otras palabras, el cristiano que ha entendido correctamente la doctrina, se ha consagrado a Cristo y entonces quiere servir humildemente a Cristo y a sus hermanos, ¿cierto? Allí estamos. Luego viene entonces el versículo 9 hasta el versículo 13, que fueron los textos que acabamos de leer. Y aquí, mis hermanos, el énfasis o el tema central que el apóstol Pablo va a tratar tiene que ver con el comportamiento de los cristianos en presencia de los cristianos. Ese es el tema que va a tratar Pablo acá. ¿Cómo actuamos los cristianos en relación a los hermanos en la fe? La pregunta que va a responder Pablo es: ¿cómo debe relacionarse un cristiano con otros cristianos? Y la respuesta, el apóstol Pablo la da en este mismo texto. La respuesta que Pablo da es esta: que los cristianos en relación a otros cristianos deben amarse por convicción y por emoción. Por esa razón, yo le he puesto como título a este sermón: mirad cómo se aman, que es una frase históricamente reconocida, ya la veremos. Este es el título del sermón: mirad cómo se aman.
Ahora, hablando del amor, mis hermanos, yo pienso que todos nosotros estamos de acuerdo o coincidimos en decir que la expresión amor o amarse quizás sea una de las palabras más ultrajadas en nuestros días. Las personas con facilidad suelen decirse te amo, estoy enamorado de ti, ¿sí? Esta palabra está en boca de todo el mundo y se utiliza con tanta frecuencia y con tanta ligereza que la gran mayoría de personas no logran discernir las implicaciones del amor. De allí que tengamos a un jovencito de 14 o 13 años que no sabe cepillarse bien los dientes, diciéndole a una jovencita de 13, 14 o 15 años, diciéndole te amo, pero todavía no sabe ni cepillarse los dientes. Pero él le está diciendo a ella que está sumamente enamorado sin entender las implicaciones de lo que significa el amor. Ahora, esto es lamentable, ¿estamos de acuerdo en esto? Que el amor se utilice con ligereza es lamentable, ¿verdad? Más lamentable aún es que esa ligereza con la que el mundo utiliza la expresión amor, mis hermanos, ha llegado hasta las puertas de la iglesia. Es bien probable que como cristianos nosotros sepamos, tengamos la información en nuestra mente de que debemos amar a nuestros hermanos. Aquellos que dicen que aman al Señor Jesucristo, bueno, están convencidos de que deben amar a esos otros hermanos que aman al Señor Jesús. Pero en la práctica lo que encontramos es que muchos cristianos están completamente alejados o insensibilizados en relación a las aflicciones que los otros cristianos sufren. Mira, yo amo a mis hermanos, pero no sabes qué tipo de problemas tienen. Y si lo sabes, ni siquiera esto ha demandado un esfuerzo de tu voluntad por ir en oración delante del Señor suplicando por la necesidad de tu hermano. Y si eso no ha pasado, lo más probable es que ir en la acción práctica de ver cómo yo lo puedo socorrer con mi tiempo, con mis recursos, eso tampoco haya pasado. Aristides de Atenas, conocido como el apologeta del siglo II, dijo en una oportunidad, hablando de los cristianos, lo siguiente: estos hombres, refiriéndose a los cristianos, socorren a quienes les ofenden, haciendo que esos se vuelvan amigos suyos, los que antes eran sus enemigos. Ellos no adoran a dioses extranjeros, son dulces, son buenos, son pudorosos, son sinceros y se aman entre sí. No desprecian a la viuda, salvan al huérfano. El que posee da sin esperar nada a cambio al que no posee. Cuando ven a un forastero lo hacen entrar a su casa y se gozan de ello, reconociendo en ellos, en los forasteros, verdaderos hermanos, ya que así, escuchen lo que dice Aristides, ya que así les gusta llamarse hermanos, pero no hermanos según la carne, sino los que son según el alma. ¿Ven por qué nos llamamos hermanos? Hermano, buenos días. Es porque somos hermanos, como dice Aristides, según el alma. Y más adelante, finalizando el siglo II, Tertuliano, hablando de los cristianos y del cariño impresionante que los cristianos se profesan entre sí y cómo este cariño confundía al mundo, dijo Tertuliano lo siguiente: pero es precisamente esta eficacia del amor entre nosotros lo que nos trae el odio de algunos, pues los que nos odian dicen: mirad cómo se aman, mientras ellos solo se odian entre sí. Y agrega Tertuliano: los que nos odian dicen: mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro, mientras ellos están más bien dispuestos a matarse los unos al otro. El hecho, dice Tertuliano, el hecho de que nos llamemos hermanos, ellos lo tienen por infamia. Es ridículo que nosotros nos llamemos hermanos para ellos. Pero agrega: sin embargo, nosotros somos hermanos en virtud de nuestra única paternidad, Dios el Padre. Lo que quiero señalar, hermanos, al citar a estos dos comentarios o apartados históricos, mis hermanos, es que la iglesia de Cristo a lo largo de los años y de los siglos se ha caracterizado por ser una comunidad de hombres y mujeres piadosos
que se aman profundamente. Y el mundo, mis hermanos, no puede entender esa clase de amor que se profesan los creyentes. Se confunden al ver el amor que el creyente se profesa con otro creyente. ¿Y por qué no puede entenderlo? Porque el mundo, mis hermanos, en esencia es hipócrita, es egoísta, es orgulloso, está de constante buscando su propio beneficio, así que no cabe en la cabeza del mundo el ver cómo hombres y mujeres de distintas estratificaciones sociales, de distintos niveles económicos, de distintos países, ¿cómo pueden aún así amarse y ser tan distintos al mismo tiempo? Bueno, no lo entienden porque en el mundo predomina lo contrario a la piedad cristiana. El mundo es hipócrita, es egoísta, es despiadado, es rapaz. Pero contrario a esa realidad que podemos observar y que creo que todos aquí hemos evidenciado alguna vez en nuestra vida, contrario a esa realidad, lo que dice nuestro texto es que lo que debe caracterizar a la iglesia de Cristo es el amor que se profesan los unos a los otros. Como dije hace un momento, el tema que el apóstol Pablo está desarrollando en estos versículos tiene que ver con el carácter amoroso que debe existir entre nosotros. Y para desarrollar ese carácter amoroso del cristiano, el apóstol Pablo, según lo veo yo, toca por lo menos 3 puntos para definir cómo relacionarnos con nuestros hermanos. El primer punto que el apóstol Pablo toca es: el amor entre los creyentes debe ser sincero, es decir, no hipócrita, sino genuino, no fingido, no forzado. Nuestro amor debe ser sincero. Eso lo vemos en el versículo 9. El segundo punto que toca el apóstol Pablo es el cómo de nuestro amor. Bueno, yo ya sé que no debo ser un hipócrita cuando amo a mis hermanos. El segundo punto es el cómo lo hago, en la práctica, cómo amo a mis hermanos sinceramente. Eso lo vemos en el versículo 10 y versículo 11. Y el tercer punto a desarrollar tiene que ver con que los cristianos que aman genuinamente, aman, escuchen, este es el punto, aman a pesar de las circunstancias difíciles. Esto lo vemos en el versículo 12 y versículo 13. Muy bien, veamos cada uno de estos puntos. Punto número 1. El amor de los creyentes debe ser un amor sincero. Versículo 9. Dice la palabra de Dios: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Aquí hay que hacer una salvedad gramatical para que sea bien entendido el texto. Noten que el apóstol Pablo dice: ¿el qué? El amor sea sin fingimiento. ¿De qué es lo que Pablo entiende por amor? ¿De qué clase de amor está hablando el apóstol Pablo? Para eso, repito, es importante que nos remitamos a la gramática del texto. La expresión amor que utiliza el apóstol Pablo en este versículo 9, a diferencia de la siguiente expresión que veremos en el versículo 10, la expresión aquí, amor, viene de la palabra griega ágape. Esta expresión ágape es usada en el Nuevo Testamento frecuentemente para describir la predisposición gloriosa que Dios tiene en favor de su iglesia. Ese esfuerzo, si se puede decir, esfuerzo de la voluntad que Dios hace por amarnos, esa intención que Él tiene de amar a su iglesia. En otras palabras, es como si el apóstol Pablo en este versículo estuviera diciéndole a los creyentes que nosotros debemos amar a nuestros hermanos basados en ese amor reconciliador que hemos recibido del Padre Celestial en beneficio nuestro. Es como si Pablo dijera: mira, Dios te amó, y como Dios te amó, entonces tú tienes que amar a esos otros que han sido amados por Dios. ¿Me hago entender? A los hermanos de la fe. Muy bien. Cuando uno en el Nuevo Testamento estudia las características del amor ágape, uno se encuentra con que este amor se caracteriza porque es un amor incondicional, porque es un amor que se da sin reservas,
pero sobre todo la característica primordial de este amor, escuchen, esta es la palabra clave, es que proviene de una decisión de la voluntad. El amor ágape, escúcheme, es una decisión de la voluntad más que de las emociones. Las emociones es filial, lo vamos a ver en un momento. Pero cuando hablamos de amor ágape, es una determinación que nace en mi interior por hacer algo. Me decido a. Y cuando hablamos de amor, entonces, ¿a qué me decido? A amar. Dios se determinó en sí mismo a amar a su iglesia. Bueno, cuando a nosotros se nos pide que nos amemos ágapemente, sin fingimiento, lo que se nos está pidiendo es que tomemos la determinación de voluntad de amar a nuestros hermanos. Así que la idea que expresa el texto en relación al amor no tiene que ver, escúchenme mis hermanos, en este versículo 9 no tiene que ver con un aspecto emocional, sino con un aspecto de voluntad. Miren la voluntad del amor ágape de Dios expresada en las Escrituras, en Efesios capítulo 2, acompáñenme allí hermanos, Efesios 2, 1 en adelante. ¿Estamos allí? ¿Amén? Muy bien. Miren lo que dice, recuerden, vamos a ver esa acción de Dios en relación a amar porque tomó una determinación de hacerlo. En Efesios 2:1 dice así, refiriéndose a Dios dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de la ira, lo mismo que los demás. Bueno, hasta ahí ¿qué ha hecho Pablo? Una descripción de la terrible condición de todo ser humano que está alejado del Señor. Luego noten lo que pasa en el versículo 4, es maravilloso. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué dice? Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta es la clase de amor ágape de la que habla nuestro texto de Romanos. Noten, nuestra condición era precaria. La esperanza que había de redención era básicamente nula. No podíamos salvarnos, estábamos en enemistad con Dios y éramos por naturaleza, como dice Pablo, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y frente a ese panorama tan terrible, la Escritura pone un glorioso pero. Pero Dios, contrario a lo que uno podría pensar, uno debería decir, el versículo 4 debería decir, y Dios decidió acabar con todos, porque es que son terribles. Pero el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó. Es decir, Dios se determinó a amarnos. Dios tomó la decisión voluntaria de amarnos para salvarnos. Dios tomó la determinación de actuar en relación a nosotros, no con la justicia que merecíamos, sino con el amor inmerecido que requeríamos, pero que no merecíamos, mis hermanos. Ahora, noten lo siguiente. Esta definición de amor ágape que hemos visto desde la gramática, pero también desde el actuar de Dios, se aleja por mucho de los sentimientos. Tiene más bien que ver, y es que quiero recalcar esto, con una intención predeterminada de amar. Es una decisión que se toma. Eso es el amor ágape.
Y es así, mis hermanos, con esa predeterminación a amar, que Dios manda que los creyentes nos amemos en la iglesia. Es decir, a que nos dispongamos voluntariamente y de todo corazón, por determinación, a amar a mi hermano al que tengo sentado al lado. Hablando del amor ágape, el doctor Martyn Lloyd-Jones comenta lo siguiente. Dice Martyn Lloyd-Jones: es un amor en una esfera totalmente distinta y alta, porque puede operar en un sentido contrario a las inclinaciones naturales. Es más fácil amar a alguien porque se siente una afinidad. Esta es una relación que viene de los sentimientos, las afinidades, de las emociones encendidas, y lo define así Lloyd-Jones. Dice, esto es un amor filial. Pero estar dispuesto hacia alguien por quien no se siente afinidad alguna es algo superior a cualquier tipo de amor. Es una resolución a hacer el bien, a actuar amablemente, a ayudar en las dificultades a alguien con quien quizás no exista ninguna empatía. Es una determinación a trabajar por el bienestar aún de aquellos que pueden estar atormentándonos. Eso es amor ágape, una determinación de voluntad. Así que la exhortación esencial de nuestro texto, mis hermanos, tiene que ver con que los creyentes deben amarse con una voluntad liberada de prejuicios. Así es como debemos amarnos. ¿Me entienden hasta ahí, hermanos? Los creyentes debemos amarnos con una voluntad liberada de prejuicio. Y hermanos, amar de esta forma, amar con una voluntad liberada de prejuicios, es algo que solo puede hacer alguien que tenga una mente renovada. Y solo tiene una mente renovada aquel que se ha consagrado a Cristo. En otras palabras, solo puede amar genuinamente a sus hermanos aquel que ha nacido de nuevo. Aquel que no ha nacido de nuevo amará con fingimiento o hipocresía, pero solo el verdadero cristiano puede amar de todo corazón a sus hermanos. Y esto es posible, ¿por qué? Porque ha nacido de nuevo en Cristo. Cristo le ha traído de muerte a vida. El Espíritu Santo lo fortalece, lo dirige, lo sustenta. Y eso redunda en que ame genuinamente a aquellos que militan con Él en este peregrinaje. Hermanos, las Escrituras enseñan que todos nosotros los creyentes tenemos esta capacidad. Todo verdadero creyente tiene la capacidad de amar a sus hermanos. Ahora escúchenme muy bien esto que voy a decir. Pueda que no sintamos muchas veces afinidad con todos los hermanos en la iglesia. Esto es algo natural, pero independientemente de si existe o no existe afinidad entre los creyentes, a lo que se nos manda en este texto es a amarnos. Y más adelante voy a hablar de la afinidad, pero hasta ahora tengan esto en mente. A lo que se nos manda en el versículo 9 es a amarnos con una voluntad determinada y sin prejuicios en nuestra mente en relación a nuestros hermanos. En otras palabras, los creyentes estamos llamados a ver más allá de las acciones de nuestros hermanos. No, es que no me gusta cómo se peina, no es que no me gusta cómo se sienta, no es que no me gusta su tono de voz. Bueno, la Escritura dice, están llamados a amarse más allá de si eso te gusta o no. Y alguno podría preguntarse, pastor, eso suena muy bonito ahí, pero ¿y en la práctica yo cómo puedo amar a mis hermanos de esta forma? El apóstol Pablo dice, pues teniendo un amor sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. De esa forma se ama genuinamente a los hermanos. Eso significa, mis hermanos, que nuestro amor en primera instancia, escúcheme, no debe ser hipócrita o por un mero cumplimiento externo. El amor hacia los hermanos debe ser genuino. El Señor dice a su iglesia en este texto, no finjas amor. En otras palabras, mis hermanos, fingir amor y fingir piedad hacia los hermanos, si no nace del corazón, es una desobediencia al Señor, y cualquier desobediencia a Cristo es un pecado. Así que si alguien no ha forzado su voluntad para amar, pero se ha forzado para fingir que ama, ha pecado contra
el Señor. Es como pudiéramos parafrasear la intención de este texto diciendo lo siguiente. Es como si el Señor nos dijera, yo estoy yendo a lo profundo de tus sentimientos. Creyente, estoy observándote más allá de las expresiones externas. Estoy observando tu corazón, estoy observando tus motivos, si son puros o no en relación a tus hermanos. Creyente, estoy observando por qué tratas bien a tus hermanos, porque quieres parecer simpático delante de ellos o porque tienes en tu mente el glorificarme a mí a través de un amor honesto y no fingido en relación a ellos. ¿Por qué nos amamos? Bueno, porque Dios nos ha amado. Cuando nosotros fingimos amor hacia nuestros hermanos, entonces estamos poniendo en tela de juicio el hecho de que Dios nos ha llamado a nosotros primero. Y en esta misma exhortación, Pablo dice, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Vale la pena mencionar, mis hermanos, que el amor genuino por nuestros hermanos, al que se nos demanda en este versículo 1, en este versículo 9, tiene su origen en el versículo 1. Recuerden que en el versículo 1 se nos dice que debemos consagrar nuestra vida a Cristo. ¿Recuerdan ese sermón? En otras palabras, lo que quiero señalar es lo siguiente. Es por causa de que estamos unidos a Cristo, como manda en el versículo 1 del capítulo 12, que nosotros podemos amar con completa honestidad a nuestros hermanos. Y esto implica que si nosotros estamos unidos a Cristo y amamos a nuestros hermanos, entonces, escúcheme muy bien esto, desechemos todo aquello que pueda ser un tropiezo para amar a mis hermanos y que nos aferremos con todas las fuerzas de nuestro ser a aquello que me impulse a amar a mis hermanos. ¿Lo ven? Como creyente, si quiero ser fiel a la palabra de Dios, yo debo decirle no a todo lo que sea un obstáculo en mi vida para amar a mis hermanos. Y debo decirle sí a todo aquello que promueva el amor entre los creyentes. Lo voy a explicar así, mis hermanos. Nosotros amamos a Cristo, ¿por qué? ¿Porque nos nació un día amarle? No. La Escritura enseña que Él nos amó primero. Eso enseña 1 de Juan capítulo 4 versículo 19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Así que tenemos un punto. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Ahora, quien ama a Cristo, la Escritura dice, si una persona ama realmente a Cristo, recuerden, el primer punto es que ya ha sido amado por Cristo, ahora Él puede amarlo a Él. Pero la Escritura dice que quien ama a Cristo tiene un propósito, y es en términos de su vida, de su práctica, su propósito es obedecer la palabra de Cristo. Eso dice Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Ahora escuchen lo que el Señor nos ha mandado a guardar, lo que ha dicho que debemos hacer en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. Todos saben lo que dice allí. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hermanos, pregunto, ¿este versículo nos define? ¿Esto nos define? ¿Nos amamos de la forma en la que este texto dice que debemos amarnos? Nuestro amor es tan intenso y tan ferviente que cuando conocemos a un incrédulo, el incrédulo dice, ese es un creyente. ¿Y por qué lo sabes? Porque míralo cómo se ama con los otros. Mirad cómo se aman. ¿Eso nos define? ¿Nos amamos como el Señor mandó que nos amáramos? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? ¿Bajo qué términos? Bueno, el Señor dice, como yo los he amado. Cuando el mundo te observa, creyente, ¿el mundo te identifica como un verdadero cristiano? ¿Te identifica como un cristiano en virtud del amor que tú tienes por tus hermanos en la fe?
o la asistencia a la iglesia es un asunto meramente ritual que haces cada domingo, porque pues es que hay que ir a la iglesia. O en tu corazón, el día sábado, hay una fuerte predisposición a decir, mañana es el día del Señor y me encontraré con mis hermanos, ¡qué alegría! Y el lunes dice, faltan muchos días para verme otra vez con ellos. Quiera el Señor esa sea la actitud de nuestros corazones. Alguien puede preguntar, pastor, ¿qué puedo hacer para que esa predisposición de mi voluntad en relación a amar a mis hermanos sea real en mi vida? Bueno, aquí hay muchas cosas que debes hacer. Para amar a tus hermanos, libre de prejuicios, tú debes pasar tiempo con el Señor en su palabra. Tú debes adorar a Cristo por sus grandezas. Tú debes tener tiempos profundos de oración. Tú debes tener tiempos profundos en los cuales te sumerges más y más en el estudio de las Sagradas Escrituras. Cuando tú hagas estas cosas, tu conducta cambiará, porque empezarás a ser más semejante a Cristo. Y cuando tú eres más semejante a Cristo, entonces podrás amar a tus hermanos como Cristo los ama. ¿Lo ves? Es como una secuencia lógica. Si estás más cercano a Cristo, más cercano estarás a tus hermanos. Este amor fluirá, mis hermanos, de manera espontánea, sin fingimientos. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, el cómo de nuestro amor. Bueno, ya sabemos que debe ser sin fingimientos, pero en la práctica, ¿cómo nos amamos así? El apóstol Pablo dice, versículo 10 y 11, hermanos, de Romanos 12. Dice, amaos los unos a los otros, noten el énfasis, ¿con qué? Con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En este texto se nos manda nuevamente a que nos amemos, pero pregunto nuevamente, ¿qué clase de amor es el que está entendiendo Pablo en este texto? ¿Es cualquier clase de amor? ¿Es acaso un amor ágape como el que acabamos de leer? No. Aquí conviene nuevamente, mis hermanos, que nos remitamos al texto en el griego original. La expresión que aquí en español se traduce como amor viene de la palabra griega phileos o filial, que es una palabra que se utiliza o que hace referencia a algo que es fraterno, a algo que tiene que ver con nuestras emociones, a algo que se asemeja con un afecto tierno. El punto de Pablo entonces es el siguiente, que los creyentes, recuerden, en primer lugar, debemos amarnos con una voluntaria disposición hacia nuestros hermanos, eso es ágape, y en segundo lugar, debemos amarnos con un profundo y tierno afecto. Eso es un amor filial. El amor filial, hermanos, que expresamos entre los creyentes, se puede decir que en términos generales esta palabra griega se utiliza para hacer referencia al amor que se tienen las personas en una familia natural. Es decir, ¿han escuchado ustedes esta expresión o probablemente ustedes mismos lo hayan dicho? Yo por mis hijos soy capaz de hacer lo que sea. ¿Lo han escuchado o lo han dicho? Sí, yo digo, yo por mi hijo, mis hijos ahora, yo hago lo que sea por mis hijos. Mamás que dicen, yo daría mi vida por mis hijos. Bueno, ¿por qué? Noten que eso es visceral, es emocional, tiene que ver con ese amor ferviente, encendido que sentimos por quienes amamos. Esa misma efervescencia, dice la palabra del Señor, debemos aplicarla a la familia de la fe. Hablando de la familia de la fe, escuchen lo que dice Roy D. Jenkins en relación a la familia de la fe. Dice, nuestros lazos en la iglesia son más profundos que los naturales, porque nuestro renacimiento en una sobrenatural familia espiritual es obra del Espíritu Santo. ¿Qué es pues un nacimiento natural comparado con un nacimiento espiritual? Y agrega, el nacimiento espiritual en una familia espiritual tiene un alto significado, un valor incalculable y una profunda
ternura. ¿Cuánto deberíamos estimar la familia de la fe? Las palabras de Jenkins, mis hermanos, son precisas. El vínculo que existe al interior de la familia de la fe, mis hermanos, es incomparable. Es incomparable. No se puede ni siquiera comparar con el amor que existe entre los vínculos sanguíneos entre padres, hijos, hermanos, hermanas, sobrinos, primos. ¿Por qué? Porque lo que nos une con nuestros hijos, en primera instancia, es un vínculo sanguíneo. Como diría Calvino, lo que nos une es la carne. Pero lo que nos une en la familia de la fe es algo superior a la carne. Es la bendita voluntad del Dios Padre, cuando decidió perdonarnos de nuestros pecados a través del sacrificio de su Hijo, llamarnos de muerte a vida y aplicar los beneficios de la redención en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, los que nos une como hermanos en la fe es la voluntad del Dios triuno. Por esa razón, el vínculo de la familia de la fe, mis hermanos, es superior a cualquier relación humana que ustedes quieran pensar. Y alguien podría preguntar nuevamente: oh pastor, si el vínculo de la familia de la fe es tan alto, ¿cómo puedo yo amar a alguien de esa forma? Recuerden, hermanos, para explicar esto, recuerden que Romanos capítulo 12 es la expresión práctica de los primeros 11 capítulos. Yo creo que la mejor respuesta a cómo amar con tantísima intensidad a mis hermanos en la fe se encuentra en estos 11 primeros capítulos. Recordemos que estos 11 capítulos nos dan el fundamento de la doctrina, y en los otros en adelante, del 12 en adelante, tenemos la práctica. La pregunta es: ¿cómo puedo yo amar con intensidad a mis hermanos? Bueno, lo primero que debes hacer es recordar la verdad de quién eres en Cristo, de acuerdo a la doctrina que aprendiste. Recuerda también cuál es tu situación en el mundo caído. Recuerda lo que es para Dios su iglesia y el costo que se pagó por ella. Recuerda que tú, como creyente, fuiste separado del mundo y fuiste llamado a pertenecer a Dios y a pertenecer unido con otros creyentes. Recuerda que tú estás emparentado con los otros creyentes por un acto milagroso y providencial, y que como familia de fe vivimos juntos las mismas dificultades que vamos a experimentar siempre que estemos aquí en medio de un mundo caído y hostil que se opone al Padre. Cuando tú recuerdas todas esas cosas, empiezas a ver a tus hermanos en la fe como peregrinos que están luchando al lado tuyo, palmo a palmo, por caminar hacia la bendita patria celestial. Recuerda que tenemos un enemigo en común. Recuerda que estamos caminando por la misma senda angosta. Recuerda que como cristianos estamos sufriendo los mismos golpes de dificultad que este mundo tiene para nosotros, pero aún así caminamos con un destino común, la patria celestial que espera por nosotros. ¿Quieres más motivos para amar a tus hermanos? Aquí tienes bastantes. Cuando tú entiendes que tu hermano es un soldado más en esta milicia, tú quieres cogerle fuerte la mano y caminar hacia adelante para que ninguno de los dos tropiece. Ahora quiero hacer una aclaración importante aquí, mis hermanos, y esto para traer consuelo y paz al corazón de ustedes, por si alguno está diciendo: ay, yo estoy muy mal en este sentido. Quiero hacer una aclaración importante. Amar a nuestros hermanos de la forma en la que aquí se nos manda amar no significa que debamos tener el mismo nivel de empatía con todas las personas en la iglesia. O sea, a eso no es a lo que se nos está llamando. Lo que quiero decir es que la empatía y el amor son cosas que deben considerarse por separados. Yo pienso que como creyentes sí debemos esforzarnos por ser lo más empáticos posibles con todos. Pero la verdad es que en la práctica, mis hermanos, la situación es distinta. Piénsenlo así.
Piensen que en la iglesia hay un hermano que es apasionado por la música, le encanta la música, le encanta cantar y en general el arte le apasiona. Y resulta que llega una persona a la iglesia que tiene esos mismos gustos. ¿Qué va a pasar entre esos dos? Van a acercarse, van a querer charlar. ¿Y qué tocas? Ah, sí, la percusión, sí, a mí me gustan las cuerdas. Y van a estar hablando de música todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tienen empatía, porque tienen esos gustos comunes. Ahora piensen en qué pasa si al lado de ellos hay un hermano apasionado por las matemáticas. ¿Van a tener el gusto en común? Probablemente la charla no fluya mucho. Ahora piensen en un ejemplo más extremo. Piensen en ese hermano que siempre está todo el tiempo bromeando, que pareciera que nunca se está tomando en serio nada y todo el tiempo está correteando, pellizcando, brincando, molestando, y coincide con un hermano cuya naturaleza tiene que ser o se inclina más a ser una persona seria. ¿Qué va a pasar si pones a esas dos personas a compartir todo el tiempo? El señor de naturaleza seria va a terminar amordazando al bromista para que se quede quieto. Noten, no debe odiar el uno al otro. El bromista no odia al serio, el serio no odia al bromista. Deben amarse, pero eso no significa que tengamos que tener el mismo nivel de empatía con todas las personas. ¿Me hago entender en esto, mis hermanos? Sí. Ok. De allí que Pablo finaliza el versículo 10 diciendo: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, los creyentes, mis hermanos, debemos tener en altísima estima a los hermanos en la fe. Debemos tratar a nuestros hermanos con un inmenso respeto. Debemos estimarlos más que a nosotros mismos. Si hay la posibilidad de recibir un beneficio y yo tengo que elegir entre él o yo, debo decir inmediatamente: recíbelo tú, mi hermano. Y si el otro es un creyente piadoso, van a discutir porque el otro va a decir: no, recíbelo tú. Debo priorizar el bienestar de mi hermano. Y en relación al ese cómo, que es lo que estamos tratando acá, el cómo debemos amarnos, Pablo dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, estos son elementos esenciales que deben caracterizar nuestro relacionamiento. Debemos ser diligentes, no debemos ser perezosos, debemos ser con nuestros hermanos fervientes en espíritu. Todo esto es posible cuando recordamos que, como dice Pablo, estamos sirviendo al Señor. Es porque servimos al Señor de señores y Rey de reyes que nuestro amor en relación a nuestros hermanos no puede ser un amor superfluo, perezoso y mucho menos hipócrita. ¿Por qué? Porque el que escudriña los corazones, el que sabe todas las cosas, nos manda a que nos amemos, escuchen, con fervor y con intensidad. No amarnos de esa forma significa que hemos pecado contra el Señor. No amarse con fervor e intensidad significa que se ha pecado contra el Señor. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. El creyente ama a pesar de las dificultades. Versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Este punto, mis hermanos, es esencialmente importante y muy práctico. Ser generoso, ser bondadoso y ser amoroso, cuando lo que hay en mi vida es abundancia, resulta parecer una tarea no tan difícil. Cuando yo tengo abundancia, gozo de buena salud, en mi casa todo va muy bien, pues no se me dificulta mucho ser amoroso con mis hermanos. Y pues si puedo extender una ayuda material para que mi hermano pase una dificultad que está viviendo, pues si yo tengo de sobra, pues no va a ser difícil. Pero el punto del apóstol Pablo aquí es:
Bueno, debemos ser generosos y amorosos todo el tiempo, aun cuando la situación sea difícil, aun cuando las aguas sean turbias, aún allí los cristianos debemos amarnos, para que, como dijo Tertuliano, los incrédulos digan de nosotros, cuando nos vean en los momentos de dificultad, diga: mirad cómo se aman. Miren, los están pasando por una situación terrible, pero aún así se siguen amando. Mis hermanos, resulta importante entender que para amarnos en momentos difíciles debemos hacer lo que el apóstol Pablo dice aquí: gozarnos en la esperanza. Esta expresión, gozarnos en la esperanza, hace referencia a la patria celestial, a la vida futura. En otras palabras, es porque sabemos que nosotros y nuestros hermanos somos viajeros de paso por esta tierra. Es porque sabemos esto que podemos seguir mirando con el rostro en lo alto, mirando hacia el cielo, aún en medio de las fuertes tormentas. Estos versículos son especialmente bellos si consideramos, mis hermanos, que estos versículos nos animan a levantar nuestros ojos y ver hacia el cielo, mirar hacia lo alto y contemplar la bendita patria celestial que espera por nosotros. Pero que mientras esperamos esa gloriosa herencia, bueno, debemos tomar con firmeza de la mano a nuestro hermano para que ninguno de los dos se quede en el camino. Qué maravilloso es esto, mis hermanos. En Romanos 8:18 el apóstol Pablo dijo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, fundamentémonos en esta verdad. Las aflicciones que sufrimos acá no se comparan en lo más mínimo con la gloria que disfrutaremos cuando estemos con Cristo en la eternidad. Pero mientras caminemos en este mundo, mientras marchemos hacia la bendita patria celestial, sin importar si somos juzgados o señalados, debemos caminar al lado de nuestros hermanos, profesándonos profundo y verdadero amor los unos por los otros, sabiendo que las aflicciones que aquí toleramos no se comparan en lo absoluto con las delicias eternas que gozaremos al lado de nuestro bendito Padre Celestial. Pero mientras ese día llega, el apóstol dice: sean constantes en la oración. Eso significa que tú debes suplicar constantemente al Señor por tu necesidad. Pero recuerda que el contexto es el de amar a los hermanos. Así que el contexto nos obliga a entender que esa constancia en la oración tiene que ver por suplicar por mis hermanos en la fe. Hermanos, nosotros tenemos algunos grupos de WhatsApp. Cuando un hermano pide oración, yo suelo preguntar: hermano, ¿quieres que hagamos pública esta solicitud de oración? Si el hermano me dice: sí, pastor, puede hacerla pública, yo la mando a todo el grupo. Generalmente acompañada de un mensaje diciendo: hermanos, oremos por este hermano, tiene esta situación, se está presentando esta necesidad en su hogar, en su familia, una enfermedad, una situación económica gravosa. ¿Qué es lo que se espera de la iglesia, de aquellos que le aman? Que se postren y rueguen al Señor por él, como si esa necesidad del hermano fuera propia. Así que Pablo concluye diciendo: compartiendo con los hermanos que se encuentran en necesidad y practicando la hospitalidad. Concluyo con esto, hermanos. Mientras yo preparaba este sermón, recordé lo que para mí ha sido una de las historias más hermosas que he leído en toda mi vida. La historia de Cristiano y Fiel. ¿Saben de qué hablo? Los que han leído el libro del Progreso del Peregrino saben la historia. Hay un hombre, el protagonista del libro se llama Cristiano, y este hombre sale de una ciudad que es desesperanza y pasa por muchas dificultades, pero a mitad del camino Dios le permite tener un compañero de milicia que se llama Fiel, un hermano que lo va a acompañar por muchas situaciones difíciles. Para quienes no lo sepan, este libro fue escrito por John Bunyan, lo recomiendo ampliamente, es una novela maravillosa. Pero la historia dice que mientras Cristiano y Fiel van avanzando hacia lo que ellos definen como la ciudad del rey,
dice que llegan a un lugar que se llama la Feria de la Vanidad. Y allí en la Feria de la Vanidad, cristiano y fiel son duramente juzgados y son encarcelados por causa del amor que ellos profesan hacia Cristo. La historia continúa y dice que allí, en esta ciudad que se llama Vanidad, finalmente se lleva a juicio a Fiel. Y muchos Bunyan dice que vino falsedad, vino hipocresía, vino mentira, vino traición, vino complacencia del mundo. Vinieron todos estos individuos malvados y atestiguaron falsamente contra Fiel. Y al final ellos dijeron: declarémosle culpable de muerte. Y escuchen lo que escribe Bunyan al respecto. A Fiel dice: lo sacaron pues para hacer con él según la ley. Primero lo azotaron, luego lo abofetearon, le clavaron cuchillos en la carne, después de eso lo apedrearon, lo picotearon con espadas y finalmente lo redujeron a ceniza en una hoguera. Tal fue el final de Fiel. Ahora vi que detrás de la multitud había un carruaje tirado por 2 caballos esperando a Fiel, quien en cuanto a sus adversarios lo hubieran ultimado, Fiel fue recibido en el carruaje y traspasando las nubes y al son de clarines, fue llevado por el camino más directo a la puerta celestial. En cuanto a Cristiano, se quedó solito. Noten lo que pasa. En cuanto a Cristiano, tuvo un respiro y fue devuelto a la cárcel, donde permaneció por un tiempo. Pero aquel que dispone todas las cosas y tiene, refiriéndose a Dios, y tiene en su mano el poder de restringir el furor de las gentes, dispuso que Cristiano escapara de la cárcel y siguiera su camino. Y al andar por el camino, Cristiano cantó 2 puntos. Con cuánto valor, oh fiel, has profesado tu fe en Jesús, con quien serás bendito, mientras sufra el incrédulo obstinado la pena que merece su delito. Tu nombre por morir cuan buen soldado, con letras indelebles queda escrito. Y si en el mundo y para el mundo mueres, gozarás eternamente vida de placeres. Esta es la historia de Fiel, el amigo entrañable de Cristiano. Fiel muere y Cristiano sigue adelante su camino. Pero Cristiano sigue adelante su camino no con la tristeza de haber perdido a un hermano. Noten que Cristiano sabe que Fiel ahora goza de los eternos placeres de estar con Cristo. Mientras compartió con Fiel, si ustedes leen la historia, Cristiano se benefició profundamente de caminar con un hermano en la fe. Y cuando Fiel partió, naturalmente, cuando un hermano en la fe parte, hay dolor por no tenerlo a nuestro lado. Pero existe el gozo de saber que ese hermano se nos ha adelantado en la eternidad y ahora descansa en la paz de nuestro Señor. Eso es un amor honesto. Eso es un amor genuino. Pregunto, mis hermanos, a la luz de esta exposición, ¿podemos decir que este tipo de amor es el que nos define hoy? Hermanos, es así. Ahora, no lo pregunto solo por IBR Monte Calvario, no por esta iglesia local, lo pregunto en general. ¿Es así como los cristianos en general hoy en día se están amando? Me temo, mis hermanos, que la respuesta es no. Si alguien, ahora sí pregunto por IBR Monte Calvario, si alguien nos ve desde afuera y a pesar de sus prejuicios y su incredulidad, él al observarnos puede decir: mirad cómo se aman. Es increíble, no sé por qué se aman de esa forma, pero esa gente parece que está loca. Están desquiciados, se aman, a pesar de que tienen problemas, a pesar de que son diferentes, a pesar de sus nacionalidades distintas, aún así se aman. ¿Es eso lo que pueden decir de nosotros hoy, mis hermanos? Hermanos, yo ruego al Señor para que ninguno de los presentes, después de escuchar esto,
quiera pasar por alto esta exhortación, y si al examinar su corazón, hermano, usted se halla pecando contra el Señor en este sentido, bueno, haga de este el día de su arrepentimiento y suplique al Señor para que lo nutra con su espíritu. Procure pasar tiempo en oración, en la lectura de las Escrituras, en el estudio de las Escrituras, en la meditación de las Escrituras, y entonces, como dice Pablo, la mente de Cristo será suya, y entonces allí ustedes podrán amar a sus hermanos. Y si hay alguien en este lugar que esté sin Cristo en su corazón, yo estoy seguro que tú una y otra vez has experimentado lo que yo mismo por experiencia experimenté, y es la hipocresía de este mundo. De frente nos dice una cosa y por detrás se acerca con un aguijón envenenado para acabar con nosotros. Bueno, si este es tu caso, como fue el caso de muchos de nosotros, yo quiero animarte en esta mañana a que tú vengas en arrepentimiento y fe delante del Señor. Y cuando tú hagas esto, entonces estarás unido a una familia celestial, llena de debilidades, ciertamente, pero es una familia que es responsable delante del Dios Padre de amarse los unos a los otros. Amén. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.